Y yo necesito de tu Santo Espíritu. En esta hora, por favor, háblame, pero también utiliza mis labios, mi entendimiento, para poder ilustrar a este pueblo. Todo lo ruego de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, permítame que yo tengo que buscar algo por aquí. Y, a ver. Así es de que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y aquí está lo que estaba buscando. Bien, si ya lo encontraron, entonces vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, están saliendo los niños, o sea, los jóvenes a su clase. Y los hermanos entonces ya abrieron sus Biblias, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer versos 2 al 8 y después leemos el 12 y el 13. Si no tiene la Biblia, no ha encontrado, escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban ellos? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. ¿Cómo estaban ese pueblo? Atónitos y perplejos. Atónitos y perplejos. Pues el tema de hoy es el Espíritu Santo. Pero antes de profundizar en esta palabra, en Lucas 24:49, el Señor Jesús les dijo a los discípulos, gracias hermana, les dijo: váyanse al aposento y quédense allí, quédense allá, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El Señor Jesús les dijo: váyanse al aposento, a donde fue la cena, la última cena, váyanse allá y se quedan ahí, ¿hasta qué? Hasta ser investidos, hasta ser un vestido sobre ellos. Por eso mismo dice, muchos dicen del bautismo del Espíritu Santo, aunque esto no es un bautismo. Aquí dice hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces, vamos a ver qué pasa. Primero que todo, lo que Dios quiere de los individuos, de las personas, los que amamos al Señor, quiere algo especial. ¿Qué fue lo que les mandó a hacer? Ir y que esperen hasta ser investidos. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Obediencia.
¿Sí me entienden? Quiere obediencia. Eso les dijo, ustedes váyanse hasta allá, se quedan ahí quietitos hasta que reciban, hasta que llegue. ¿Y ellos qué hicieron? Se fueron y se quedaron allá. Habían pasado más o menos 10 días de la ascensión del Señor y ellos se quedan allí sentaditos, orando, alabando, bendiciendo al Señor, esperando. Entonces ellos fueron obedientes. ¿Qué querrá Dios de nosotros? Lo mismo. Antes que cualquier cosa, que seamos obedientes, obedientes al Señor, obedientes a su palabra. Tenemos que obedecer al Señor. Jesús es quien envía el Espíritu. El Señor es quien da el Espíritu. Jesús es quien llega a través del Espíritu Santo sobre ellos. Algunas personas piensan que para ser llenos del Espíritu Santo se necesitan hacer algunas cosas. ¿Alguno de ustedes sabe qué cosas hay que hacer para ser llenos del Espíritu Santo? ¿No se les ocurre algo? Bueno, algunas personas piensan que por ser buenos Dios nos tiene que dar el Espíritu Santo. Otros piensan que hay que ayunar y que hay que orar mucho para ser llenos del Espíritu Santo. No. El Señor prometió darlo a todo su pueblo y como más adelante lo vamos a ver, el apóstol Pedro en ese gran sermón, entonces dice, como Joel, como Dios lo dijo a través de Joel, y daré de mi espíritu a toda carne, a todos los que vengan, les daré de mi espíritu. Entonces muchos piensan que hay que ganar el Espíritu Santo. No, Dios es soberano y Dios da de su Santo Espíritu a quien quiere y como quiere. Amén. Tengan en cuenta eso. No hay condición diferente a obedecer. Obedezcan a Dios, obedezcan al Señor. ¿Y qué es lo primero que Dios nos pide que hagamos? Arrepentirnos, convertirnos, ser fiel a Él. Eso es lo que Dios quiere. El Señor es quien lo da cuando quiere y como quiere. Bueno, dicho esto, entonces ahora sí vamos a estudiar los versículos que leímos. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos. Bueno, aquí vale la pena aclarar que hay muchas personas, hay matrimonios en los cuales están juntos, pero no están unánimes. Hay familias que están juntos, pero no están unidos. Hay jefes y hay empleados, pero no están unidos, unánimes. Así es de que vamos a ver un poco la definición de unánimes. Dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimientos. Dos personas o más que tienen los mismos pensamientos, los mismos anhelos. Mire, hay personas, hay parejas en donde se casan y uno quiere una cosa y el otro quiere otra cosa. No se ponen de acuerdo para caminar juntos. Y esos matrimonios entonces se vuelve un infierno. Porque si el esposo dice blanco, la esposa dice negro, y si ellos dicen blanco y negro, los hijos dicen rosado, y entonces toda la vida están tratando de acomodarse y luchar
para sobresalir uno de todos. Pero aquí me encanta esta porción porque los apóstoles estaban unánimes en un mismo sentir, en una misma idea. Ellos quisieron obedecer a Dios. Nos vamos a ir y vamos a obedecer al Señor. Ahí esperamos hasta que seamos investidos del Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede precisamente. Juntos quiere decir cerca de. Hay una historia muy bonita de una pastora que salió con su familia un día, después de muchos años de ser pastora, y ella no entendía este capítulo, este versículo, y ella usaba como sinónimos unánimes y juntos. Pero un día salió de paseo con su familia a un pueblo, se les hizo tarde, se perdieron, y entonces el esposo le decía, no, mira, yo creo que es por allá, y ella decía, no, ya por ahí pasamos, yo creo que es para allá, y los hijos, no, papá, que mire, que nosotros creemos que es por allá, y estaban ahí, pararon el carro, y de pronto vieron dos figuras que venían caminando. Y dice que ya era de noche y solo nos alumbraba una luz tenue de un farol callejero. Nos estacionamos para orientarnos mejor. Fue cuando ahí vimos algo asombroso. Eran dos sombras pequeñas que avanzaban lentamente y lentamente eran visibles. Eran dos viejitos, muy viejitos, muy viejitos. Estaban caminando juntos en dirección a un parque, a esas horas de la noche. Pero lo realmente sorprendente fue que estaban cogidos de la mano. Esas manitos, todas arrugaditas, ya se conocían tan bien, ya encajaban tan bien. Cada arruga cuenta una historia. Entonces pensé, ¿hace cuánto tiempo que fue que esas manos se cogieron por primera vez? Si fuera buena fotógrafa y si hubiese tenido una cámara, había tomado una gran foto, pero solo pude contemplar ese momento. Pensé que para llegar a ese momento, la historia de ellos habría empezado hace muchos, pero muchos años. Habrían pasado años donde la pasión del inicio llegó a transformarse en un amor maduro, donde siempre hubo acuerdos, donde costó muchas veces aceptar al otro con tolerancia, donde muchas veces no hubo que ceder, tal vez, solo tal vez, momentos en los que pensaron que valía la pena seguir juntos. Pero hubo algo mucho más fuerte que no los dejó separarse y les mantuvo unidos. Eso fue tan fuerte que les transformó, porque es seguro que no son los mismos que al inicio. Y mientras no podían hacer nada más que verlos caminar lentamente, pero juntos, no, estaban juntos, estaban en unidad. Es ahí cuando me di cuenta que la única diferencia entre estar juntos y estar en unidad está en el amor, en ese amor que cubre multitud de fallas y no guarda rencor. Porque muchos pueden estar juntos por muchas circunstancias, por trabajo, por cumplir obligaciones y responsabilidades, porque de alguna manera la vida les puso juntos. Pero estar unidos es una muestra de amor, de un amor que transforma y no te permite ser el mismo. Ese amor que te obliga a crecer ya no es solo pasión, la pasión ha madurado y ahora se llama amor. Esta muestra de amor supera el tiempo, las circunstancias, supera la vida misma y es tan poderoso porque en la unidad hay esperanza. En la verdadera unidad surgen grandes revoluciones. En la unidad hay protección, fidelidad, firmeza inconmovible. En la unidad está Dios.
Me tocó mucho esa lectura de ver cómo dos personas después de muchísimos años llegan todavía caminando agarraditos de las manos. Y como dice la pastora, lo único que ha podido fusionarlos, que ha podido tenerlos unidos, es el amor. Es el amor de Dios en sus corazones. Es el amor que viven y es el amor que expresan. Y esto es muy importante para tocar el tema precisamente del Espíritu Santo. Porque muchos quieren ser bautizados del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Hace 2 días estaba hablando con unas hermanas y una me dijo, pues mire, yo estoy en una iglesia bautista, pero me ha costado muchísimo porque allá no hablan lenguas. Y para mí lo principal es poder hablar lenguas. Y yo le dije, recuerda que las lenguas tuvieron un propósito específico en el plan de Dios. Y ella me dijo, no, pero es que sin lenguas, bueno, pero yo sigo en la iglesia, dice ella. Así es de que vamos a tratar de entender un poco más. Dice que estaban unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino como un viento recio, algo sonó. Hubo algo que llenó toda la casa. Ellos lo sintieron, ellos se asombraron. Es que cuando la presencia de Dios se hace más grande, entonces el ser humano se achica. El ser humano se da cuenta de su incapacidad. El ser humano piensa que es nada delante de Dios, y así es. Nosotros no somos nada delante de Dios. Y cuando viene la presencia de Dios, entonces se siente como un viento recio y como que movió toda la casa. Pero continúa el relato. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No es una llama sobre su cabeza, no es. Dice, se le aparecieron como lenguas de fuego. Significa es que se transformó su cara, que se iluminó, para que me entiendan. La cara de los apóstoles se iluminó. La cara de los apóstoles se hizo radiante. No era que había fuego sobre ellos, era que salía la luz de Dios de sus cuerpos. Era la presencia de Dios que lo iluminaba todo. Recuerdan que Moisés fue al monte Sinaí por las tablas de la ley. Y recuerdan que bajó con las tablas de la ley. ¿Y qué pasó cuando llegó ante el pueblo? No lo podían ver. Decían, mire, tápate porque está muy brillante tu cara. Era resplandeciente. ¿Por qué era que estaba resplandeciente Moisés? Porque estuvo en la misma presencia de Dios. Y Dios lo ilumina absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa con los discípulos, con los apóstoles? ¿Qué pasa con ellos en este momento? Bueno, eran como 120, tal vez eran muchos más, pero como 120 dice la Escritura. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Que se les iluminó su rostro, porque estaban, ¿en dónde? En la presencia de Dios. Recuerdan, ellos obedecieron, se fueron allí, estaban alabando a Dios, estaban unidos, todos estaban en un mismo pensamiento, no estaban pensando en los frijoles que iban a comer, no estaban pensando en la vaca que se nos puede caer al río, no estaban pensando en el carro que tengo que cambiarle las llantas, porque cuando estamos en el servicio no todos estamos unidos. Unos están pensando en una cosa, otros en otro, y entonces
el ambiente se vuelve un poco tenso, se vuelve un poco difícil. Ellos estaban unidos, juntos, estaban adorando de todo corazón, alabando a Dios, estaban esperando la promesa. Dios lo dijo, Dios lo cumple, Dios lo prometió, Dios lo va a dar, Dios lo prometió y Dios les dio. Y viene la presencia de Dios sobre ellos. Entonces se ilumina su rostro. Hay algo muy particular que algunas personas que están frecuentemente en la presencia de Dios tienen una paz extraordinaria. No sé si alguno de ustedes, alguien se ha acercado y les ha dicho: ay, es que esa paz que tú revelas, esa paz que se siente contigo, no sé si les ha pasado. Es que cuando hablamos contigo, cuando estamos contigo, siento paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. La paz del Señor es única, la paz del Señor es especial. Entonces lo que sucede a estas personas es que son llenas de la presencia de Dios. La presencia de Dios les ilumina. Al estar en la presencia de Dios, ellos se arrepienten. Yo me los imagino a ellos diciéndole: perdóname, Señor, traté mal a mi esposa. Perdóname, Señor, le hablé palabras feas a mi vecino. Perdóname, Señor, me robé esto. Perdóname, Señor. Y allí, después de pedirle perdón al Señor, alabando al Señor con todo su corazón, bendiciendo al Altísimo, eso debe ser algo exclusivo, algo extraordinario. Así como cuando nos entramos cada uno de nosotros en la presencia de Dios, dijo el Señor: mira, si alguien tiene algo que hablar con Dios, enciérrese en su cuarto. Eso dijo el Señor Jesús. Y ora al Padre que Él ve en secreto, y Él te recompensará en público. Entonces ellos estaban allí adorando de verdad, ¿verdad? Estaban decididos, lágrimas corrían, habían risas, había alegría, había paz. Es que esa paz es extraordinaria. Y eso sucede en un momento precioso, extraordinario. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No todos los que son bautizados con el Espíritu Santo hablan lenguas, ni el pueblo tiene que hablar lenguas. Como dice el apóstol Pablo: yo hablo más lenguas que cualquiera de ustedes. Yo hablo más lenguas que todos ustedes juntos. Pero cuidado, cuando vayan a hablar lenguas, no lo hagan en público. Porque si hay alguna persona que no conoce del Evangelio y entra, va a pensar que ustedes están borrachos o están mal. Entonces el apóstol Pablo dice: yo prefiero hablar una o dos palabras con entendimiento que 1000 sin entendimiento, o 1000 en lenguas. ¿Me están entendiendo? El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto: cuídense, hablen lenguas, aviven el fuego que está en su vida, en su corazón, pero háganlo con entendimiento. Y eso es lo que quiero que entiendan en esta tarde. El ser llenos del Espíritu Santo nos hace más entendidos. El ser llenos del Espíritu Santo nos hace más inteligentes. No hablamos por hablar, hablamos con entendimiento, con sentido, hablamos con conocimiento de la palabra, hablamos para que los demás se edifiquen, hablamos, y si no sé, entonces me callo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron, no dice que todos hablaron lenguas, escuchen bien, dice: y empezaron a hablar lenguas. Así es de que hay algunos que se frustran porque no hablan lenguas. El Señor da como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Amén. No se frustren por no hablar lenguas. Frústrense si no tienen al Señor, si no han aceptado al Señor. Frústrense si no aman a Dios. Eso sí causa frustración, y además de frustración causa condenación.
Pero el que está seguro del Señor no tiene que obligadamente hablar lenguas. Y si vienen las lenguas, gloria a Dios. Pero vamos a entender o tratar de entender por qué Dios les da a algunos que hablen lenguas en este momento, en este pasaje. No fue, como me dijo la hermanita hace 2 días, es que las lenguas son para alabar a Dios. Bueno, las lenguas son para alabar a Dios, pero no es el motivo principal por el cual Dios da las lenguas. Porque Dios quiere que le alabemos con entendimiento. Dios quiere que le alabemos con el corazón. Dios quiere que hablemos con Él como hablamos con la persona que nos sabe escuchar. Dios quiere que hablemos como un niño con su papá. Entonces no necesariamente las lenguas son para alabar a Dios. Tienen un propósito más grande todavía que eso. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y empezó un estruendo, se juntó la multitud, todo el mundo estaba confuso, se vinieron a ver qué era lo que pasaba en esa casa, cientos de personas rodearon la casa. ¿Y qué sucedió con los que hablaban lenguas? No han leído el texto. Hablaron lenguas y las personas empezaron a escuchar en su propio idioma las maravillas de Dios a través de los que hablaban lenguas. Número 1, Dios quiere que nosotros le amemos a Él de todo corazón, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con nuestra lengua, con todo nuestro entendimiento y aún con nuestro cuerpo. Y que amemos al prójimo como a sí mismo. ¿Sí? ¿A qué vino Jesús a este mundo? A que todo el mundo conociera de Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo el Señor vino a este mundo para que las gentes de afuera conozcan del Evangelio. ¿A través de quién? No del pastor, a través de mí, a través de cada uno. Si Dios te llamó a ser hijo de Él, a ser cristiano, no es solamente para que lo alabemos, es para que demos testimonio, es para que contemos las maravillas de Dios al mundo entero, es para que proclamemos las verdades del Evangelio, es para que el mundo vea a Cristo en nosotros. Y para eso entonces es la llenura del Espíritu Santo. Así que mis amados hermanos, si estás pensando en hablar lenguas solo para adorar a Dios, estás mal, según yo, según Gabriel Quiroga. Están mal. Aquí en este texto me muestra que las lenguas que les dio en ese momento a estos hermanos fue para ganar. ¿Saben cuántos se convirtieron en este capítulo? ¿Cuántas personas? Se convirtieron más de 3,000 personas. Pedro se levantó y les dijo: varones israelitas, bla, 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 estos no están borrachos, sino es el Espíritu de Dios que ha venido sobre ellos. La promesa de Joel que dijo: y enviaré el Espíritu, mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán y verán visiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces hoy se está cumpliendo. Y más de 3,000 personas se convirtieron al Cristo de la gloria. Oh, amados hermanos, si Dios te da que hables lenguas, habla muchas lenguas, pero especialmente inglés. Y si vives en un barrio polaco, ojalá hables polaco. Y si vives en un barrio de alemanes, pues ojalá que sea en alemán. Pero más que a la lengua, que sea un corazón puro lo que Dios te dé. Que sea la presencia de Dios en tu vida.
que las gentes puedan ver a Cristo en ti. Que el necesitado pueda recibir una mano que lo levante. Que el que está sufriendo pueda recibir una caricia, un abrazo, unas palabras de bendición. Y las lenguas, si no son para que se convierta la gente, entonces úsalas para alabar a Dios, pero allá en tu lugar secreto, allá en tu lugar, en tu casa, y habla todas las lenguas que puedas. Aleluya. Háblalas. Pero cuidado, aún aquí en la iglesia, si el culto está bueno, si el culto está maravilloso, bueno, yo hablo lenguas, pero allí, calladito, yo puedo hablar las lenguas si quiero hablarlas. Pero las lenguas que da en este pasaje el Señor a esas personas con especialidad fue, ¿para qué? Para que se convirtieran los que escuchaban las maravillas de Dios. Eso es lo que dice ahí, para que se convirtieran los que escuchaban las maravillas de Dios. Pero como yo no sé la Biblia, pero como yo no sé de las maravillas de Dios, entonces hablo lenguas y que me escuchen. No, Señor. Nosotros somos responsables de leer y de entender la palabra de Dios. Ha sido dada a nosotros para que con la palabra de Dios nosotros podamos llegar al mundo y del mundo se arrepienta de su mal y se convierta de sus malos caminos. Ojalá que todos seamos llenos del Espíritu Santo, no solo un día, sino el resto de días que nos quedan sobre la tierra. Estos hermanos no se quedaron ahí hablando lenguas y no fue sino un momento, no fue solo un momento en el cual ellos hablaron lenguas. Ellos salieron y recorrieron las aldeas, los pueblos, e iban y se dejaban usar. Si había personas que hablaban lenguas diferentes, se dejaban usar por Dios. Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere, y lo que Él quiere es que no se pierda ninguno de los que van a ir a entrar al reino de los cielos. Por eso, mis amados hermanos, llenémonos del Espíritu Santo. Vayamos ante Dios juntos, unidos. Aquí si se unieran los hermanos en un mismo sentir, en un mismo propósito, irían por las calles, por las casas, por los barrios, predicando, enseñando quién es el Maestro de Galilea, quién es el Señor que sanó mi alma, quién es el que me perdonó mis pecados, quién es el que me sacó del barro y me puso los pies sobre peña. ¿Quién es el que me ha limpiado de mi mal y mi pecado? Ese es Cristo el Señor, es el maravilloso Cristo que yo conozco, y entonces quiero que los demás también lo conozcan, pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo se consigue obedeciendo a Dios, obedeciendo a Dios. Obedezcan a Dios, tengan hogares ejemplares, vidas ejemplares, y que el mundo conozca de Jesús de Nazaret. Se me fue el tiempo. Si hay una pregunta, lo puedo contestar. Bueno, si no hay, entonces vamos a estar de pies en este momento. Vamos a decirle al Señor en oración: Señor, esta palabra me enseñó, o el mensaje del pastor aprendí. Dile si quieres ser lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. ¿Y para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? Habla con Dios, habla con el Señor. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia que pueda reflejar las maravillas y las virtudes del Cristo de la gloria. Necesitamos en este tiempo tan difícil hombres, mujeres, jóvenes y niños que hablen con sabiduría, que hablen
la verdad de Dios. Necesitamos hogares en paz. Necesitamos familias que tengan un mismo propósito, una misma dirección. Necesitamos una iglesia rendida a los pies del Salvador. Señor, yo quiero ser más lleno del Espíritu. Y que tú utilices mi inutilidad. Y que tu Santo Espíritu me lleve al perdido, al necesitado. Que yo pueda proclamar tu gloria y tu evangelio. Padre, mira esta iglesia maravillosa, una iglesia linda que tú amas. Llénala de tu Espíritu. Llénala de tu Espíritu. Llena a estos jóvenes y a estos niños, a las madres y a los padres, para que tengamos días de gozo alabando tu nombre y llegando al necesitado, al perdido. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Tenemos 2 anuncios más. Un anuncio. Celebración del Día del Padre. Ay, ¿saben cuándo va a ser? El próximo domingo. Y yo voy a estar predicándoles. Así es de que los padres vengan preparados porque les voy a jalar las orejas. Vamos a tener fiesta y vamos a bendecir al Señor con todo nuestro corazón. Les invito a todos que inviten porque vamos a tener una linda reunión el próximo domingo. Muchas gracias por su atención. Las hermanas tienen un canto y después entonces viene la despedida. Amén, le agradecemos a nuestro Señor. Qué bonita predicación, ¿verdad? Que el Señor siempre nos anda exhortando y ha usado al pastor, ¿verdad? Porque en realidad el Señor nos manda a predicar. A veces tenemos miedo y tenemos temor, pero realmente el Señor nos manda no a acomodarnos aquí, sino a hablar esa palabra, ser esos discípulos. Acompáñanos en esta alabanza, vamos a alabar al Rey. Aleluya, Señor. Con tu voraz, Señor, alabado eres tú. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre,
y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, nuestro Señor es fiel, Él nos persigue. Alábale a Él. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Santo, tú eres fiel, Señor. Tú has sido bueno en nuestra vida. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Ahí donde estás, dile una vez más, porque el Señor ha sido bueno en tu vida. El Señor ha sido fiel, porque todo el tiempo el Señor está ahí. Canta una vez más y dile: En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. aleluya, le damos la gloria a nuestro Dios. Hay algo que quiero no dejar pasar por alto, y es que cuando hablamos del Espíritu Santo, no es que en Hechos capítulo 2 o en ese tiempo fue que vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 1, los 3 primeros versículos, dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, etc. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios está desde siempre, porque Él es Dios. Y el Espíritu de Dios está con los profetas, está con Elías, está con Abraham, está con Isaac, está con todos los profetas durante todo el Antiguo Testamento. Y el Espíritu de Dios era quien dirigía al pueblo de Israel en el desierto y se presentaba como ¿qué? Una columna de humo
en el día y en la noche como una columna de fuego. Así es de que el Espíritu de Dios está siempre, siempre presente sobre todas las cosas y sobre su pueblo. Y después viene la iglesia, la formación de la iglesia propiamente dicho, que es cuando los llena de poder. Quería hacer esa salvedad porque la omití, pero es bueno que tengan esa relación. El Espíritu de Dios ha estado siempre con los seres humanos y sobre la tierra. Amén. Amén. Quiero orar por las diferentes necesidades. Si hay alguna persona con una necesidad especial que quiera oración, levante su mano. Una tía, ¿cuál es el nombre de la tía? Cecilia, por Cecilia. ¿Alguien más? Por una cirugía. ¿Cómo es el nombre? Berenice. Berenice. Y Silvia. Cecilia, perdón. Berenice y Cecilia. ¿El nombre es? Adriana. Adriana y Andrea. Muy bien. Adriana y Andrea. Muy bien. Importante la conversión de los hijos. Aleluya. Padre de la gloria, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hemos tenido un servicio maravilloso, pero lo más maravilloso es tu presencia. Y tu presencia en nuestras vidas, porque vamos renovados con fuerzas y con entendimiento para seguir adorando tu nombre. Padre, gracias porque en este momento puedo presentar a tu pueblo y sus necesidades. Hay muchas necesidades, las que expusieron las hermanas y otras más que tú las conoces. Yo te ruego que respondas a todo. Responde, Señor, a Cecilia que tiene esta dificultad. Ayúdala, manifiéstate a ella, Señor. Bendito Dios por la sobrina de nuestro hermano Rey que tiene problemas en su estómago. Por favor, interven y sánala. Por Adriana, Señor, también por su hermana, bendícelos. Pero te rogamos por todas las niñez y los jóvenes que se puedan acercar a ti. Danos palabras y danos testimonio para poder ganárnoslos para ti. Bendice la juventud, bendice la niñez y levanta un pueblo grande, Señor, de estos jóvenes y de estos niños. La iglesia la dejamos en tus manos, rogamos por cada hogar aquí representado, tú les llenes de tu paz, de tu gloria, de tu presencia. Bendice al pastor Mario, a su esposa Patti, a sus hijos y permite que puedan regresar con alegría para continuar pastoreando. Y Señor, rogamos la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sobre tu iglesia. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Bueno, pues quedamos despedidos y abajo tenemos un convivio. Si el que se guste quedar, bienvenido. Lo esperamos abajo en el basement. Amén.